Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Este anuncio que hizo recientemente el presidente, lo hizo la noche de ayer, habla de las zonas residenciales, de esta reducción de los cortes, pero no menciona, sin embargo, a las zonas industriales ni lo que va a pasar. ¿Qué tal, Milton? Buen día. Hola Vero, gracias por seguir con nosotros amigos y gracias a Francisco Vergara, presidente de la CAPEIPI. Y sí, justo lo que tú dices, Vero, el presidente dijo un recorte paulatino, una reducción paulatina en la zona residencial, pero dijo el sector industrial se mantiene. ¿Cuál es su reacción, Francisco? Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica, y un abrazo a todos quienes nos escuchan. La realidad del sector productivo es que fueron buenas noticias y malas a la vez. ¿Por qué digo buenas noticias? Porque el presidente nos ofrece que van a ir reduciéndose de 8 a 6 y a 4 horas los apagones. Pero nunca nos dijeron ni cómo se los va a hacer, ni si va a haber previsibilidad en las restricciones del servicio, que es lo que realmente necesita el sector productivo para poder seguir trabajando. Y una realidad, Milton, y todos quienes nos escuchan, es que definitivamente tenemos conocimiento de que las restricciones del servicio, es decir, los apagones, van por lo menos hasta el mes de febrero del año 2025. Y eso es algo que se tiene que entender con claridad para poder organizarnos y poder producir. Estos son los meses más importantes de producción del año para las pymes. Estamos hablando de que hemos tenido restricciones del servicio de septiembre, hemos tenido octubre, noviembre, cuando debíamos de estar produciendo al 100%, no como lo estamos haciendo en este momento, que realmente solo estamos pudiendo trabajar el 50% de nuestra capacidad productiva. Y para poder vender en el mes de diciembre, que es el que realmente nos sostiene gran parte del año. Esa es una gran preocupación que tenemos y para nosotros fueron realmente un sabor agridulce el tema de las noticias del día de ayer. Ahora, el sector industrial, el sector productivo, y no solo el sector productivo, el país entero, le había pedido al gobierno que dé más certeza. Ayer el presidente anunció un cronograma para 3 semanas por lo menos. Esto es bueno porque da más certezas, pero también sabemos que depende exclusivamente del sector del tema hidrológico. Es decir, si mañana se seca Masar, si mañana les toca parar Masar y si Coca-Cola Sinclair baja su producción como está baja ahora mismo en 600 megavatios más o menos, no va a poder sostener. Y esa es la preocupación, que estamos totalmente claros de que el gobierno nacional está haciendo todo lo que puede hacer y tiene a su alcance para cubrir esa brecha de generación que tenemos en la demanda. Pero la realidad es que no lo van a poder hacer si no es con condiciones de una hidrología adecuada, es decir, con lluvias. ¿Qué significa depender de las lluvias? Significa que no tenemos certeza de qué, cuánto y quiénes van a ser quienes tengan restricción del servicio, quienes tengan apagones. Por eso, como lo único certero que tenemos es que van a haber apagones hasta enero, pedimos que por favor organice este tema de los apagones para que nosotros podamos trabajar. Milton, solo para llegar al sitio de trabajo, tenemos problemas que en unas fases, en unos sectores de Quito, tienen semáforos en rojo, tienen otros, y otros tienen agentes del municipio, y otros tienen gente desempleada que vendía antes caramelos y chicles en las esquinas, y ellos están dirigiendo el tránsito. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en un país con semejante desorganización? Hay, Por hay, eso hay- nosotros Ujú. pedimos urgentemente que, que nos den 96 horas, solo pedimos 96 horas continuas a la mitad de la población de lunes a jueves y a la otra mitad de jueves a domingo para poder trabajar. Hemos hablado con la ministra del Trabajo y vamos a tener una reunión muy detallada el día lunes. Y ahora mismo, justamente hace un momento, usted se encontró con la ministra de Trabajo y yo le había preguntado a ella sobre el pico y placa eléctrico que ustedes proponen. Y ella, desde el tema laboral, estrictamente laboral, que es su cartera y su competencia, y que también es importante para tomar
ese tipo de decisiones, dijo, sí es posible hacerlo, pero tiene que haber acuerdos con los trabajadores. Por ejemplo, en la carga laboral de fin de semana que se tienen que pagar sobre tiempos, puede haber un acuerdo para que haya días libres o con cargo a vacaciones, etcétera. Por ahí van bien, parece, pero muy lento todo. A ver, en el tema laboral estamos totalmente unidos, por lo menos en la parte de las pymes, porque debe entenderse de que no hay esa distancia con el empleador y el trabajador en las pymes. Y las pymes son el 80% del empleo, porque normalmente somos empresas familiares, en donde trabaja la esposa, el tío, el sobrino, y es decir, y los trabajadores que están con nosotros casi son nuestra familia. Y todos lo único que buscan es proteger el empleo, proteger su trabajito. Entonces, del tema, y si esa es la condición de la señora ministra, no tenemos ningún problema en aceptarlo y llegar al acuerdo que sea necesario con la gente que trabaja con nosotros. Recuerde que nosotros, Milton, somos gerentes cargadores. Nosotros mismos hacemos la labor administrativa y sellamos la caja, cargamos la caja y distribuimos. Pero no tenemos otra alternativa que seguir trabajando. El problema ahorita que tenemos realmente ya no es con el Ministerio del Trabajo, sino que nos den una respuesta pronta el Ministerio de Electricidad y que se organicen bien las restricciones, porque técnicamente es viable, le hemos insistido y les hemos pedido en el Ministerio de Electricidad y específicamente al Centro Nacional de Control de Energía, que es quien administra los apagones, se apuren haciendo las corridas que tengan que hacer. ¿Qué dicen ellos? Hablan de modelaciones, pero se están comiendo el capital social del Ecuador cuando no lo hacen prontamente. Se demoraron desde el mes de diciembre que les pusimos una comunicación, al mes de septiembre quitar el IVA para los generadores. Y eso no es tampoco una solución. Francisco, respecto a esto a este anuncio que hace el gobierno en donde, bueno, no se menciona el tema del sector de las industrias, ¿qué expectativas tienen, sobre todo que sean acogidas de esas propuestas que ustedes hacen como el pico y placa productivo o, bueno, alguna otra propuesta intermedia? ¿Qué tan abiertos ve del lado del gobierno que están para recibir esas propuestas? A ver, para escucharnos nos han dado más de 2 horas. Tuvimos una reunión esta semana en donde explicamos de manera detallada cómo se lo debe hacer, por qué se lo debe hacer y por qué lo necesitamos. El problema es que tienen unas velocidades diferentes el sector público a las del sector privado, porque nosotros tenemos desesperación por trabajar y por poder sostener la economía del país y por el otro lado, a veces no se siente que existe esa desesperación por tratar de dar una solución y organizarlo de manera adecuada. Por eso nosotros no tenemos otra alternativa que seguir insistiendo, seguir bregando, porque le comento, el tema de los generadores no llega ni siquiera al 5% y estoy siendo exagerado. De 845,000 pymes, pequeñas y medianas empresas y MIPYMES que existen en el Ecuador, no llegan ni al 5% lo que tienen generadores. Y todo lo que había en el mercado nacional de generadores para ustedes instalarlos en su pequeño comercio, en su pequeña industria, en su pequeño proceso que tenga, que no puede funcionar sin electricidad, ¿sí? Ya se terminaron. Y para usted importar necesita por lo menos 60 días. Y por lo menos tiene que saber de cómo están funcionando. Y hay un tema muy importante, que todo el parque generador pequeñito de estas micro generadoras que vemos en las veredas ya se están dañando porque no son equipamientos diseñados para trabajar 24 horas o largos periodos y por muchos días, como se dice en la parte técnica, 24 horas, 7 días, 365, 365 días del año. Eso nos está complicando. El tema es que se termina octubre y hasta la gran industria va a tener problemas con sus generadores. Ahora, ¿ustedes han tenido que suprimir empleos o todavía están aguantando? Nos está pasando, yo siento, Milton, que nos está pasando como pasó cuando pasó la pandemia. El primer mes, uno ya pensaba que a los 60 días iban a llegar las vacunas y ya iba a estar bien. Pero nos pasa lo mismo ahora. Uno no puede deshacerse de los trabajadores, uno les llega a querer, uno son la fuerza más importante que tiene el sector productivo. Nosotros somos, como le decía, empresas familiares que trabajamos en familia. ¿Y qué es lo que sucede? Que el primer mes logra sostener. El segundo mes
paga la mitad porque no puede hacerlo de otra manera. O sea, sus ingresos se disminuyen, porque ustedes muchas veces, y el más del 70% de los ecuatorianos está en el subempleo, que es lo que no se registra, que es lo que no se dice, Milton. Y eso lo único que sucede es que si usted recibía $600, empieza a solo recibir 300, las personas que hacen limpieza, las personas que venden sus productos en las tiendas y antes les quedaba unos $600 al mes, ahora les empieza a quedar 300 y eso realmente es pobreza, con eso no se vive en el Ecuador y esa es la preocupación. Ahora, no pueden. Ujú. Que no se haya registrado despidos no significa que no estén en riesgo tantos trabajos. Y hay muchos que no están cumpliendo con sus jornadas laborales. ¿Cómo están haciendo? Todos no estamos cumpliendo las jornadas laborales, Milton, en la realidad, y lo tengo que reconocer, porque se les llama y se les pide que vengan a trabajar, existe el corte, no tienen otra cosa que sentarse y pedirles que trabajen en el siguiente, apenas regrese la luz. Hay empresas en mi propia zona, yo vivo en una zona industrial en la parte de Calacalí, que están abriendo a las 2 de la mañana a la hora que les empiezan a dar la energía y nadie está pidiendo que se le pague algo adicional, están satisfechos con que se pueda trabajar. Esa es la posición del país. El ecuatoriano es súper resiliente, estamos para trabajar, pero dennos mejores condiciones, dennos previsibilidad, que es lo que sí, y sí, somos insistentes en esta realidad. Francisco, en estas condiciones, ¿cuánto más podría aguantar el sector de la industria con estos cortes? Si es que no hay cambios, si es que no, el gobierno no escucha sus propuestas. El problema real es que ya no podíamos aguantar ni siquiera ayer, porque ya las condiciones estaban complicadas. Recuerde que el Banco Central acaba de informarnos de que hemos tenido un decrecimiento del 2%. ¿Y qué es lo que sucede? Que usted lo que está incentivando es más violencia, porque usted puede hacer lo que usted quiera con la policía, con las Fuerzas Armadas, y que estamos totalmente de acuerdo, pero el rato que existe la pobreza es la peor consejera. Si hay algo más tenebroso que la oscuridad y las tinieblas, es la pobreza, cuando usted no tiene con qué comprar al día siguiente la comida. Eso realmente es grave. Y si la pregunta es, ¿cuánto se puede hacer? Las partes más sensibles, las partes más débiles, y como le acabo de decir, el sector alimenticio, porque es el que más te perjudica cuando usted tiene que llevar un proceso industrial de la leche al queso y del queso que se venda en una vitrina refrigerada y usted no tiene energía continua, es muy complicado y lo que va a tener es un incremento de costos porque la gente no compra la materia prima, porque la gente no le compra su producto terminado, porque tiene miedo de que se le dañe, de que se le pudra la carne, que se le dañen las salchichas, de que se le dañe la leche. Entonces, toda la sociedad en su conjunto está en problemas. Realmente, lo que a usted le reconozcan 180 kilovatios y que eso representa entre 10, $12, dependiendo la tarifa que tenga, no le representa ni siquiera la mitad del combustible de un pequeño generador en un día, es decir, 4 horas. Entonces, realmente es una posición de necesidad y por eso es que estamos en este tema de comunicar y tratar de que se nos escuche y tener sensibilidad del gobierno nacional Siendo para estos temas. el sector alimenticio del más golpeado de las pymes. Así es, porque usted piensa en cualquier alimento que tenga, necesita para garantizar la inocuidad, para garantizar de que llegue de una manera sana a su mesa, los alimentos tienen que tener un proceso de refrigeración, una cadena de frío. Y si eso no tiene las 24 horas del día, los 7 días a la semana, es sumamente complicado poder hacerlo. Dicho esto, es el primero que entró a la compra. Estamos nosotros mismos aquí en la Cámara haciendo un levantamiento de cuáles son las necesidades de generación para todos nuestros socios y son súper diversas y tratar de importar en grupo para poder hacerlo y traer uno o dos contenedores de generadores ya es sumamente complicado. Pronto que vamos a tener es en 60 días. Estamos a 18 de octubre, estamos hablando de que llegará a 18 de diciembre, ya tarde. Hasta eso ya quebramos, porque no tenemos capacidad de aguantar 3 meses sin trabajar. Gracias, Francisco, por habernos acompañado. Es Francisco Vergara, presidente de la CAPEPI, la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Tenga buen día. Muchas gracias, Milton. Un abrazo, Ver.